El pasado 1 de junio se conmemoraron 100 años del nacimiento natalicio de Marilyn Monroe. Bueno, quién no sabe quién es. Ícono del cine, símbolo sexual. Buen motivo para recorrer las películas que la convirtieron en un mito. Buenas noches, José Antonio Valdés Peña, bienvenido. Hola, Pepe, muy buenas noches. Vamos con la señora Marilyn Monroe para hablar de sus andares cinematográficos. Ya los personales los dejamos para otro programa, ¿no? Sí, claro, eso nos sus llevaría... romances con John Kennedy, todo eso es aparte, ¿no? Eso es una parte de la biografía que es muy importante, pero ahora vamos a hablar del mito, vamos a hablar de por qué 100 años después de su nacimiento, Marilyn Monroe sigue siendo un ícono de belleza, una representación de lo femenino en el cine y pues algo muy importante también. Así que pues vamos a comenzar con una película dirigida por Howard Hawks, uno de los hombres del Hollywood clásico que dirigió prácticamente todos los géneros del cine en sus películas, y en el caso del musical, pues tiene esta película de 1953, Los caballeros las prefieren rubias. Una comedia musical que originalmente estaba pensada para lanzar a la fama a Jane Russell, que pues en aquel momento era la novia nada menos que de Howard Hughes, del famosísimo multimillonario, pero Marilyn Monroe fue quien se robó las miradas del mundo entero, interpretando pues a una de dos chicas que pues a lo largo de la película tratan de alguna forma de sobrevivir a través de sus encantos. Esta película es una película donde podemos ver ese personaje que el estudio, la 20th Century Fox, le impuso a Marilyn Monroe en aquel momento, el estereotipo, Pepe, de la rubia boba que solamente vive por sus encantos, todo mundo cae alrededor suyo y pues finalmente las dos chicas terminan con futuros promisorios, sobre todo por aprovechar esa belleza. Entonces, Marilyn Monroe sabe cumplir con sus compromisos. Finalmente hace este personaje, pero después tenemos ya un cambio muy importante con su siguiente película en 1955, La comezón del séptimo año, la primera colaboración de Marilyn Monroe con el cineasta Billy Wilder, este humorista sensacional austriaco que pues empezó su carrera en Hollywood haciendo cine negro y de repente brinca a la comedia con pues una película muy, muy interesante basada en una obra de teatro que habla sobre todo, Pepe, de las angustias del hombre profesionista neoyorquino de edad madura. Y sobre todo, ¿qué pasa cuando estos hombres pues se quedan solos un fin de semana y se dedican pues desde luego a la seducción? Pues bueno, en este caso el personaje, su hijo y su esposa se van de vacaciones y mientras él en algún momento los puede alcanzar, pues resulta que la vecina de arriba, ¿quién crees que es, Pepe? Pues Marilyn Monroe. Entonces esta tentación que tiene el personaje lo lleva a caer en unas paranoias muy divertidas. Pero aquí es donde ya tenemos a una Marilyn Monroe que está aprovechando esa belleza enorme para hacer una comedia fina, delicada, elegante y sí, pues interpretando a la sexy vecina que vive en el departamento de arriba, Marilyn Monroe le da cuerpo a un personaje que ya va hablando de una evolución. Muy bien, pues nos vamos a 1956 y ahora con el director Joshua Logan tenemos ya una Marilyn Monroe en plan dramático. Esta película, Nunca fui santa, pues es la historia de un vaquero de los 50, un vaquero contemporáneo que cae bajo los encantos de una corista que trabaja en un saloon allá en el oeste americano y pues bueno, literalmente se la roba y trata de enamorarla a como dé lugar. Aquí por primera vez tenemos un papel dramático donde Marilyn Monroe pues tiene que luchar para demostrar su carácter ante un personaje sumamente intrusivo. Entonces es un experimento muy, muy rico donde se puede ver, Pepe, esa enseñanza, ese entrenamiento del Actors Studio, también en la voz, su acercamiento a Ella Fitzgerald y a otras figuras. Y bueno, pues sin duda una película que marca un cambio importante en la carrera de Marilyn Monroe. Vámonos pues con un clásico que además en estos momentos la pueden ver en pantalla grande en la Cineteca Nacional, nada menos que Una Eva y dos Adanes, segunda colaboración de Billy Wilder con Marilyn Monroe, que es mucho más de una historia de hombres vestidos de mujer. No, si bien los personajes tienen que sobrevivir metiéndose a una orquesta de señoritas y
vistiéndose de mujeres porque tuvieron una experiencia muy cercana con un mafioso. Ahí estamos viendo a Tony Curtis y Jack Lemmon. La película hace preguntas y presenta personajes que de verdad tienen una enorme profundidad. En el caso de Marilyn Monroe, pues una belleza que está condenada a través de pésimas decisiones amorosas a vivir tormentas emocionales. Y por otro lado, pues un personaje de Jack Lemmon, a quien su identidad femenina, pues de repente le empieza a hacer algunas jugadas muy interesantes. Entonces, pues una película súper transgresora en 1958 y aún a la fecha, una película que hace preguntas, no da respuestas y también es una comedia extraordinaria. Los Inadaptados, vámonos a 1961, pues la última película completa de Marilyn Monroe, una película dirigida por John Huston, donde alterna con grandes figuras. Ahí estamos viendo a Thelma Reader, Clark Gable, Montgomery Clift, Eli Wallach, extraordinario, un drama escrito por Arthur Miller, que pues lo escribió todavía cuando estaban casados. Y otra vez nos vamos al oeste contemporáneo, una mujer divorciada que queda pues rodeada de personajes que son perdedores natos. Por ahí todos están relacionados con el rodeo y con vidas verdaderamente que no tienen un arraigo y que los llevan a los personajes a la tragedia. Estupenda Marilyn Monroe, pues bueno, siempre nos quedaremos, Pepe, con esta idea de que se fue en el momento en el que tal vez podríamos empezar a haber visto a la gran actriz, a la actriz de carácter, como lo presenta aquí. ¿Qué pasó en Los finalmente con la vida Inadaptados? de Marilyn Monroe? Bueno, ¿se suicidó o la suicidaron? Yo voto por la teoría de que fue un suicidio inducido, sobre todo porque pues el tener esta relación tan compleja con no solamente John, el presidente, sino el procurador de los Estados Unidos, Robert Kennedy, se entera de muchas cosas, sabe demasiado y finalmente tiene que ser borrada del mapa, ¿no? Pero yo voto más por un suicidio, una muerte forzada, por fuerzas que además, bueno, hay montones de fuerzas que estaban ahí mezcladas, ¿no, Pepe? Pero sí, desde luego fue un suicidio inducido. ¿Te Lo más acuerdas aquella fiesta de cumpleaños del presidente Kennedy? El Happy Birthday. Mr. President. Happy Birthday, Mr. President. Ella estaba totalmente intoxicada en ese momento. Y bueno, también hay algo que quería comentar, Pepe. Hay una Sí. foto, me están diciendo que hay una foto de Lidio Fernández. Vino a y México. Columba Domínguez. Vino a México, ahí los estamos viendo, vino a México en 1962 de visita, vino realmente a disfrutar de México, visitó la casa del Indio Fernández, estuvo hospedada en el Hotel Continental, ahí en Reforma, también pues visitó el set de filmación en los estudios Churubusco de El Ángel Exterminador de Luis Buñuel, en fin, anduvo unas 2 o 3 semanas por aquí en México disfrutando y pasándola muy bien. Así que, pues bueno, 100 años de una diosa del cine, que además era una mujer sumamente inteligente y que apreciaba la labor de las mujeres y luchaba por la labor de las mujeres en la industria. Y la recordaremos siempre. José Antonio, gracias. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas José Antonio noches. Valdés Peña con toda la... Nos lleva al cine, nos lleva a la imaginación, nos pasea y nos vuelve a dejar. Hasta aquí usted estuvo con uno, con José Antonio.